Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos.
Querida familia, ¿cómo están? En nombre de Vida Nueva para el Mundo y el doctor Armando y Marta Alduzzi, nuestros anfitriones, queremos darte las gracias por haber puesto tu confianza en este retiro de matrimonios en la Gran Riviera Maya. Sin embargo, quiero invitarte a través de este anuncio a que puedas inscribirte prontamente en enero, ya que el retiro de matrimonios en el mismo lugar, con los mismos anfitriones, te esperan este 2022. No te lo puedes perder, aparta ya tu lugar. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo, un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el anticristo, quién va a ser el anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, de qué región geográfica va a surgir, en fin, todas estas preguntas que han sido de muchísimo interés y también de muchísima especulación. Estamos seguros que va a poder llenar ese misterio que ha escondido y que ha envuelto a este personaje futuro que va a implementar la futura agenda global económica, donde va a marcar al mundo entero para controlarlo económicamente y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Hola, me gustaría invitarlos a nuestra próxima conferencia ahora de Navidad, porque estamos viviendo un tiempo indudablemente de muchísima confusión, de mucho desánimo, de mucha depresión, y el mundo está aterrado acerca de todas las circunstancias geopolíticas, morales, filosóficas, económicas que estamos viviendo, y necesitamos verdaderamente un mensaje de paz, un mensaje de ánimo. Y esta conferencia titulada La futura esperanza de la humanidad, voy a tratar claramente de que tenemos un futuro, tenemos algo grandioso que nos está esperando y no podemos permitir que vengan nubes oscuras a nuestro entendimiento y que nos traten de quitar el panorama que la Biblia nos ha dejado de una forma muy clara, delineada. Les esperamos, estamos seguros que va a ser una grande bendición para tu familia, de mucha esperanza, de mucho ánimo. Trae a tus hijos, trae a tu esposa, traigan a sus invitados, porque estamos viviendo un tiempo en el que nos necesitamos acercar cada día más a Dios. Les esperamos. Hola hermanos, les habla Tere Alduzzi para anunciarles y compartirles mi nuevo libro, Sanando el matrimonio de la adicción sexual, en donde toco temas muy importantes como la adicción a la pornografía, como la adicción sexual, como el adulterio virtual y en general el adulterio. Este libro lo pueden encontrar en Amazon y en las librerías cristianas y espero que les sea de mucha bendición. Me da mucho gusto saludarlos y que Dios los bendiga. Vida nueva para el mundo. Estás en familia. Compartiendo con ustedes en esta mañana. Ahorita estaba tratando de recordar y creo que ya tenía bastante tiempo que no visitaba aquí la Iglesia del Sur, y bueno, es un hermoso privilegio que Dios me da, ¿verdad?, poder compartir con ustedes. Y bueno, esta mañana no vengo solo, me acompaña mi esposa Sani. No sé si puedas ponerte de pie, amor, para... Mi esposa es paraguaya, tenemos 7 meses ya de matrimonio, ¿verdad? Nos casamos en el mes de febrero de este año y bueno, estamos aquí por la gracia de Dios compartiendo la palabra de Dios con ustedes. ¿Qué les parece, hermanos, si hacemos una oración? Dejamos este tiempo en las manos de Dios y comenzamos con el estudio de la palabra. Padre, te damos muchísimas gracias por un día más de vida que tú nos permites tener. Te queremos poner en tus manos este tiempo.
Queremos que el Espíritu Santo, Señor, que es el mejor maestro, nos enseñe, nos pueda iluminar lo que tú ya has revelado en tu palabra, que podamos aprender acerca del tema que hemos preparado para este día y que todo pueda ser guiado por ti. Guíanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Y hoy vamos a estar viendo un tema que le titulé el desconocimiento de la cruz, ¿verdad? Vamos a estar viendo algunos pasajes, algunos versículos de ahí del capítulo 1 y vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de esta iglesia muy interesante. Déjame contarte un poquito acerca del contexto. Pablo fundó esta iglesia más o menos en el año 50 después de Cristo. La ciudad de Corinto era una ciudad muy importante dentro de Grecia, ¿verdad? Era una ciudad muy importante por la zona en la que estaba ubicada en una zona muy, muy estratégica. De hecho, esta ciudad tenía dos puertos muy importantes, donde ahí llegaban todos los barcos, los comerciantes, y era una ciudad, podríamos decir, una ciudad de paso, ¿verdad? Pero era una ciudad tan importante que de hecho se llegó a considerar una de las ciudades más importantes dentro de Grecia, porque obviamente dejaba mucho económicamente. Pero así como era una ciudad muy importante, hermanos, era una ciudad completamente entregado a la inmoralidad, ¿verdad? Era una ciudad donde de hecho se hizo muy, muy famoso un refrán en ese tiempo donde decían, vamos a corintiar. En toda Grecia era un refrán que utilizaban, vamos a corintiar. ¿A qué se referían? Vamos a vivir en pecado. Vamos a vivir en toda clase de impurezas y de pecados. Ahora, posiblemente esta ciudad pues sea una ciudad donde la mayoría hubiera decidido no fundar una iglesia ahí, por los peligros, por lo inmoral, por todo lo que conllevaba en esta ciudad. Pero Dios guía a Pablo a poder fundar una iglesia en este lugar. Y de hecho, cuando vemos ahí en el libro de Hechos, capítulo 18, dice que Pablo llega a la ciudad de Corinto y que comienza a predicar acerca de Jesucristo. Sabemos que siempre Pablo llegaba a las sinagogas, ahí comenzaba a discutir con los judíos acerca de que Jesús era el Mesías, era el Cristo, y dice ahí, y oponiéndose y blasfemando estos. O sea, obviamente no fue fácil el comienzo, obviamente hubo muchas pruebas, hubo gente que se opuso, hubo gente que empezó a blasfemar en contra de Pablo y obviamente en contra de Jesucristo. Dice que Pablo dejó las sinagogas ahí en Hechos capítulo 18 y se fue a una casa. Hubo algunos pocos que se convirtieron, llegaron a una casa, comenzaron una iglesia y Dios le dice ahí a Pablo en Hechos capítulo 18, Pablo, no temas. Dice, no temas, calla y sigue hablando porque yo estoy contigo y ninguno te va a hacer daño. Y le dice Dios a Pablo, yo tengo mucho pueblo en este lugar. Entonces, hermanos, la iglesia de Corinto ya se forma, ya estaba establecida en esa ciudad, pero todo el contexto de la ciudad, pues tristemente comenzó a entrar en la iglesia, ¿verdad? La iglesia se volvió una iglesia que empezaron a ser permisivos con el pecado, habían permitido algunos pecados dentro de la iglesia. Tristemente, ahorita lo vamos a ver, hubo grupos partidistas dentro de la iglesia. También dentro de la iglesia hubo gente que empezó a cuestionar la autoridad del apóstol Pablo, porque decían que él no hablaba con mucha elocuencia, porque decían a él por cartas escribe muy bonito, muy fuerte, pero físicamente es débil. Entonces hubo gente que empezó a cuestionar al apóstol Pablo. Y la Biblia nos enseña que todos estos problemas que había dentro de la iglesia era justamente por un desconocimiento de la cruz. Aunque había obviamente más razones, pero esa es la primera razón que nos da el apóstol Pablo. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios para que veamos la enseñanza en esta mañana. Fíjense, quiero simplemente resaltar, aunque vamos a leer el versículo 4, vamos a leer simplemente el versículo 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.
Observemos, hermanos, simplemente este versículo para poder comenzar de quién es la iglesia. Pablo claramente dice, la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces no era la iglesia de Corinto, era la iglesia de Dios. No es la iglesia del sur, no es la iglesia del norte, no es la iglesia de Querétaro, es la iglesia de Dios que está en Querétaro, que está en la zona sur, que está en la zona norte, que está en Toluca, que está en distintos lugares. Pero nunca se nos tiene que olvidar, hermanos, que la iglesia es de Dios, que somos un cuerpo donde Cristo es la cabeza. Entonces, obviamente, como la iglesia es de Dios, obviamente Pablo va a exhortarles para que no haya divisiones, para que no haya pleitos, para que no haya grupos partidistas, para que no haya pecados dentro de la iglesia de Dios, porque es algo que no se tiene que permitir. Y fíjense, versículo 4, ahora sí vamos a dar lectura. Versículo 4, dice Pablo: gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahorita vamos a leer simplemente hasta aquí. Hermanos, Pablo le está hablando a creyentes. Pablo le está hablando a personas que ya habían nacido de nuevo, que ya habían creído en la persona y en la obra de Jesucristo, ¿verdad? Pablo no le está hablando a personas que no conocían acerca de Dios, acerca de Jesucristo. De hecho, dice en el versículo que leímos, cómo el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, le dice Pablo a los corintios. Entonces ellos ya habían tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces cuando estamos hablando de un desconocimiento de la cruz, no estamos hablando acerca de la salvación, porque ellos ya eran salvos, pero no habían entendido o se les había olvidado lo que implicaba el mensaje de Jesucristo. Y lo primero que Pablo quiere, que Pablo enseña y resalta, es acerca de la gracia de Dios. Porque el versículo 4 que leímos dice: gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Hermanos, si no queremos tener un desconocimiento acerca de la cruz de Cristo, en primer lugar tenemos que empezar a recordar la gracia de Dios. Y Pablo aquí agradece por la gracia de Dios. No sé si usted es un poquito familiarizado con las cartas que aparecen en la Biblia, pero Pablo siempre empezaba sus cartas dando las gracias. Siempre empezaba sus cartas agradeciendo por alguna razón. Fíjense, vamos a ver simplemente algunos ejemplos. Romanos 1:8, les dice Pablo, vamos a buscarlo. Romanos capítulo 1, versículo 8. Dice el apóstol Pablo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes. Y fíjense cómo dice: de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vámonos a Efesios capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice Pablo también: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vamos ahora a otra carta que Pablo escribió, Filipenses capítulo 1, versículo 3. Dice Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ahora vamos a primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes,
haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que era algo común que Pablo empezara sus cartas agradeciendo por las personas a las cuales les está escribiendo. Pero no sé si te diste cuenta que cuando le escribe a los corintios hay algo diferente. Porque cuando le escribe ahí a la iglesia de Roma, dice: doy gracias de que su fe se divulga por todo el mundo. Cuando le escribe a la iglesia en Éfeso, dice: le doy gracias a Dios porque he escuchado de su amor para con todos los santos. Cuando le escribe a la iglesia ahí en Filipos, dice: doy gracias a Dios por vuestra comunión en el Evangelio. Cuando le escribe a la iglesia ahí en Tesalónica, dice: le doy gracias a Dios por vuestra obra, por la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y por la constancia en la esperanza. O sea, en cada una de esas iglesias hubo un motivo de gratitud del apóstol Pablo hacia ellos. Pero en la iglesia de Corinto, hermanos, no hubo motivo de gratitud. No hubo razón para dar gracias por lo que los creyentes estaban haciendo en esa iglesia. Y lo único por lo que Pablo puede agradecer es por la gracia de Dios que ellos habían recibido en Cristo Jesús. A ver, hermanos, para que entendamos un poquito más en lo que estamos diciendo. Supongamos que tienes 3 hijos. 2 hijos, 2 de ellos se portan bien. Y de repente vas con uno y le dices: hijo, le doy gracias a Dios por tu vida, porque estás sacando buenas calificaciones, porque te está yendo bien en la escuela, porque eres obediente. Muchas felicidades. Vas con tu segundo hijo y dices: hijo, le doy gracias a Dios porque ayudas a tu mamá con las cosas, me ayudas a mí también en las cosas que tengo que hacer, y le doy gracias a Dios por tu vida. Y vas con el tercer hijo, que es el rebelde, el que no hace caso, el obediente, le dice: hijo, y dice: no, pues, gracias a Dios por tu vida. ¿No? Así, no hay motivo de gratitud, porque la verdad tu actitud no está respaldando nada. Es lo mismo que hace aquí el apóstol Pablo. Siempre había un motivo de gratitud por las demás iglesias, por los demás creyentes, pero en la iglesia de Corinto no hubo un motivo de gratitud. Y Pablo les recuerda la gracia que ellos habían recibido en Cristo Jesús. Porque siempre, hermanos, que hablamos de la gracia de Dios, es algo que recibimos, es algo que no merecemos, es algo de lo cual nadie es digno. Y la Biblia habla muchísimo acerca de la gracia de Dios. Verá, por ejemplo, ahí en Tito, capítulo 2, versículo 11, dice Pablo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Fíjense, aquí habla de la gracia como el acto salvador de Dios. La gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Después en Hechos, capítulo 14, versículo 26, dice el versículo: de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Fíjense, hermanos, habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra, o sea, la tarea que habían cumplido. O sea, aquí nos habla de la gracia como un ruego que habilita a los obreros para trabajar para Dios. Es por gracia que podemos trabajar para Él, únicamente por gracia. Dice también un poquito más adelante, Hechos capítulo 20, versículo 24, dice Pablo: con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. O sea, también se menciona la gracia como la tarea de testificar y de hablar acerca del evangelio, ¿verdad? También en Hechos capítulo 11, versículo 23, dice la Biblia: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Aquí menciona la gracia como la bendición de Dios sobre la predicación que se estaba haciendo en Antioquía. Entonces, hermanos, podríamos resumir que en la vida cristiana todo es por gracia. La gracia, hermanos, es el dar de Dios, ¿verdad? Es algo que cada uno de nosotros recibimos sin merecerlo.
De hecho, se ha tratado de explicar muchas veces de la siguiente manera, ¿no? Como un regalo inmerecido. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, es el dar de Dios. Y ahora, hermanos, fíjense que los corintios habían recibido la gracia de Dios, pero no habían sido canales de bendición hacia los demás. Todo lo contrario. Y esto es lo que se conoce como principio de acción y resultado de la acción. ¿Cuál es el principio de acción? Recibieron la gracia, recibieron dones de parte de Dios. ¿Cuál es el resultado de esa acción? Ineficiencia de su parte. Con lo que habían recibido de parte de Dios, no habían hecho absolutamente nada más que murmurar en contra del liderazgo, más que causar divisiones, más que hacer grupos partidistas, más que empezar a dividir la iglesia, más que empezar a permitir el pecado. Recibieron la gracia, pero no fueron canales de bendición hacia los demás. Hermanos, aquí hablamos de los hermanos en la iglesia en Corinto, pero nunca se nos tiene que olvidar que hay que pensar en nuestra propia vida también. ¿Cuántas veces ya hemos entendido el evangelio, ya hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, pero no nos hemos convertido en canales de bendición para los demás? Recibimos algo, pero no lo estamos dando. No lo estamos manifestando con nuestra propia vida. Y todo lo que pasó en esta iglesia es porque había un desconocimiento de la cruz. Y Pablo les dice: recuerden la gracia que les fue dada en Cristo Jesús. Tú, hermano, espero de todo corazón que recuerdes el momento donde entendiste el evangelio de la gracia de Dios, donde el evangelio pudo llegar a tu vida. Ahora, en la iglesia de Corinto, no solamente ellos habían recibido la gracia de Dios en el acto de la salvación, sino que, como leímos, Dios los capacitó como a ninguna otra iglesia. Les dio todos los dones, ¿verdad? Lo volvemos a leer. Fíjense cómo se repite. Versículo 5 dice: en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Versículo 7: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y dice también el versículo hasta ahí, pero fíjense cómo se repite: en todas las cosas, en toda palabra, en toda ciencia, en toda cosa, en todo don. Y Pablo dice: de manera que nada les falta. Dios los había capacitado de una manera increíble. Dios les había dado los recursos a estos miembros en esta iglesia de una manera asombrosa para poder cumplir con la tarea de predicar el evangelio, pero no lo estaban manifestando con su propia vida. Y lo mismo, hermanos, ¿cuántas veces recibimos cosas de parte de Dios y no las utilizamos para Dios? Las utilizamos para cosas de nuestra carne, tristemente, para nuestra propia gloria, para vanagloriarnos, para nuestro propio beneficio. Y si Dios nos llena de cosas, hermanos, es para poder utilizarlas para Él. Y este era el problema aquí en esta iglesia. Me encanta porque constantemente repite la autoridad de Jesucristo, porque en el versículo 2 dice Pablo: los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Versículo 3: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 7: de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8: para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, versículo 9, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermano, la palabra aquí, Señor, habla de la autoridad de Jesucristo. Habla de Jesús como nuestra cabeza. Y Pablo le recuerda: nuestro Señor es Jesucristo, por lo tanto nos sometemos a Él. Por lo tanto hacemos las cosas que Él diga. Por lo tanto nos comportamos como Él quiere que nos comportemos. Lo imitamos a Él porque Él es nuestra autoridad, porque Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo a seguir. Y Pablo no
no deja dudas y les dice nuestro Señor. Hermanos, 2 de Corintios capítulo 6 versículo 1 dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Fíjense la exhortación: a no recibir en vano la gracia de nuestro Dios. Ellos habían recibido todo, recursos, dones, talentos, pero lo estaban desperdiciando en la obra de Dios. Y fíjense cómo termina el versículo 9. Fiel es Dios, ¿verdad? Fiel es Dios. Nos vuelve a recordar el pasaje de Pablo, ¿verdad? Que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece ¿qué? Fiel. Y aquí les voy a decir: fiel es Dios. Me encanta este versículo porque toda la carta se apoya sobre esta afirmación, sobre la fidelidad de Dios. Imagínense, si Dios no fuera fiel, la iglesia de Corinto hubiera estado, ahora sí como dicen, en el horno. No, pero toda la carta se sostiene gracias a la fidelidad de Dios. Y dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, hay expresiones en el Antiguo Testamento hermosas acerca de la fidelidad de Dios. Simplemente te las voy a leer porque son varios versículos, pero dice Lamentaciones 3:23: grande es tu fidelidad. Dice Salmo 36:5: tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Dice el Salmo 100, versículo 5: su fidelidad continúa de generación en generación, su fidelidad permanece para siempre. En el Nuevo Testamento, 1 Corintios 10:13: fiel es Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 24: fiel es el que os llama. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3: fiel es el Señor que os afirmará y los guardará hasta del mal. Hebreos 10:23: fiel es el que prometió. Hebreos 11:11: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Segunda Timoteo versículo 2 capítulo 13: si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Y sobre esta expresión, sobre esta frase, se recarga toda la carta, sobre la fidelidad de Dios. Porque fiel es Dios, hermanos. Y gracias a que fiel es Dios, podemos tener comunión con su Hijo Jesucristo. Sabemos que la comunión habla de una koinonía, habla de una relación personal que tú y yo tenemos que tener con Dios. Pero sigamos observando, hermanos, cuál era la actitud de esta iglesia. Versículo 10. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Observemos las preguntas que hace el apóstol Pablo, versículo 13: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Vamos a leer hasta ahí. Hermanos, no sé si te diste cuenta, pero versículo 10 dice el apóstol Pablo: les ruego. Es un ruego, es una petición, es una orden que el apóstol Pablo da. No es algo que tenemos que considerar o pensar. Pablo nos está rogando, nos está ordenando. ¿En nombre de quién? ¿De su nombre? Por supuesto que no. Dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo hablando porque Cristo le había dado la autoridad de hablar lo que está hablando.
Pablo no estaría escribiendo todo esto si Cristo no le hubiera dado la autoridad para decirlo. Él hablaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, lo que está diciendo Pablo, en realidad nos lo está diciendo Dios a cada uno de nosotros. Y Dios diciéndonos: les ruego, hermanos, les ruego, iglesia, les ruego a mis hijos, a mi pueblo. ¿Y qué dice? Que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Verdad? Ese es el ruego de parte de Dios hacia nuestras vidas. Que hablemos todos, en primer lugar, una misma cosa. Por ejemplo, comparemos este versículo que dice que habléis todos una misma cosa, es lo que quiere Dios, que era lo que estaban haciendo los corintios, versículo 12. Quiero decir que cada uno de ustedes dice. Entonces, fíjense, vemos claramente lo que quiere Dios y lo que estaban haciendo los corintios. Dios quería que todos hablaran una misma cosa, pero los corintios, cada uno de ustedes dice, y decían todos una diferente cosa. No es el plan de Dios para sus hijos. No es el plan de Dios para su iglesia. Porque dice que hablemos todos una misma cosa. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? Por supuesto que no significa unificación de vocabulario o de lenguaje. No significa que todos aquí, la iglesia aquí en el sur, vamos a hablar todos una misma cosa. Vamos a decir las mismas palabras. Vamos a utilizar el mismo lenguaje. Vamos a ponernos de acuerdo en cómo saludar, en cómo despedirnos y en qué decir en tal situación. Por supuesto que no. Hablar una misma cosa no significa unificación de vocabulario o de lenguaje. Simplemente Pablo lo que quiere decir es que tiene que haber paz. Tenía que haber paz entre los hermanos. Tenían que cesar las diferencias. Tenía que haber unidad en el testimonio de ellos. Hermanos, todos los que estamos aquí somos diferentes. Todos los que estamos aquí pensamos de una manera diferente. Todos los que estamos aquí tenemos puntos diferentes acerca de varias situaciones. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Hablemos una misma cosa. Tengamos paz entre nosotros. Hagamos cesar las diferencias. Hablemos una misma cosa. Y es lo que Pablo está diciendo en este versículo. Tiene que haber una unidad de testimonio en cada uno de nosotros. Es una evidencia externa de poseer la misma mente y el mismo parecer. Porque la Biblia enseña que los que hemos nacido de nuevo tenemos la mente de Cristo. Entonces tiene que haber una misma mente, un mismo parecer en cada uno de sus hijos. Entonces Pablo les dice, hablen todos una misma cosa, y fíjense lo que les dice después. Y que no haya entre ustedes divisiones. Para que no haya entre ustedes divisiones. Antes de explicar un poquito más acerca de las divisiones, quiero hacer un pequeño paréntesis y decirnos, hermanos, obviamente es un llamado este pasaje a la unidad, verá, entre los hermanos, pero quiero decirte que la unidad no depende de nosotros, ni hacerla ni destruirla, porque Cristo con su obra en la cruz logró una unidad universal. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 4 y 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, nuestra responsabilidad no es hacer la unidad, porque esa la logró Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Guardar la unidad en el vínculo de la paz. Esa es nuestra tarea, guardar la unidad que logró Dios por medio de Jesucristo en el vínculo de la paz. Entonces, hermanos, las divisiones de los corintios pues estaban causando problemas internos, problemas dentro de la congregación y obviamente también externos, porque toda la ciudad se podía dar cuenta de los problemas que había en la iglesia. Y obviamente no estaban siendo
de testimonio. Y Pablo les dice por eso lo siguiente: y que no haya entre vosotros divisiones, ¿verdad? Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y aquí está profundizando más lo que significa hablar una misma cosa, que no haya divisiones entre nosotros. Esa palabra divisiones en el griego es la palabra cismas, un cisma, que nos habla de una rotura, nos habla de una grieta, ¿verdad? Nos habla de una disensión, nos habla de algo que se puede rasgar. Ahora, hermanos, no sabemos con claridad cuál era el número de los miembros en la iglesia de Corinto, pero podemos suponer que no era una iglesia muy, muy grande por el contexto de cómo eran las iglesias ahí en el entorno romano, ¿verdad? Que era donde estaban. Pero a pesar de que no era una iglesia muy grande, se habían formado distintos grupos, se habían formado diferentes cismas, roturas en la iglesia, grietas en la iglesia. Supongamos, aquí yo veo que el auditorio está dividido en 3 partes: los que están aquí, la parte del medio y la parte de allá de mi izquierda, ¿verdad? Yo creo que esta es una iglesia mucho más grande de lo que era ahí en Corinto, pero se habían formado grietas. Supongamos que todos los que están allá eran de un grupo, todos los que estaban aquí eran de otro grupo y todos los de allá eran de otro grupo, y eso, hermanos, estaba causando división dentro de la congregación, estaba causando grietas dentro de la iglesia. Ahora, hermanos, no era una división por cuestiones doctrinales, porque Pablo ya les había dicho, como leímos, que el testimonio de Cristo había sido confirmado en ellos. Ellos habían sido enriquecidos en toda palabra, en toda ciencia. Ellos conocían la verdad, ellos podían expresar esa verdad con precisión, con claridad. Las divisiones eran por cuestiones personales. Las divisiones eran por cuestiones carnales. Las divisiones eran por la inmadurez que había en ellos. Siempre que haya división en una iglesia es por esas razones, hermanos. O por una cuestión doctrinal, o si no es algo doctrinal, por nuestra carnalidad, por nuestra inmadurez, ¿verdad? Por nuestra falta de crecimiento espiritual. Porque no es el plan de Dios, no es el plan de Dios que dijo: guarden la unidad en el vínculo de la paz. Entonces ellos estaban manifestando con todos esos grupos su carnalidad, la inmadurez que no tenían en el Señor. Dice Pablo: toda la iglesia tiene que estar perfectamente unidos. Es lo que les dice versículo 10, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esa expresión, perfectamente unidos, significa reparar, arreglar, algo que se tiene que restaurar. Por ejemplo, en griego tiene 2 sentidos técnicos. El primero, para arbitrajes políticos, que hablaba de que tenían que ajustar las diferencias que había entre los grupos políticos. El segundo término es un término médico, que hablaba de reparar algo a su correcta posición. Un hueso que se te fractura, se tiene que regresar a la posición correcta. Y para eso utilizan un yeso, férula, a veces hasta cirugías, diferentes cosas. Y eso es, hermano, lo que significa perfectamente unidos. Les dice Pablo: tiene que haber restauración, tienen que arreglar las cosas, tienen que volver al diseño original, al diseño que Dios estableció en su palabra. No solamente eso, sino que les dice: y en un mismo parecer, ¿verdad? En un mismo parecer. Dice en 1 Corintios 7:25: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero dice Pablo: mas doy mi parecer. O sea, ¿qué es tener un mismo parecer, hermanos? Significa que tenemos que decidir en un punto particular, dar una opinión o un juicio sobre algo. Dice la Biblia: tenemos que tener un mismo juicio sobre todas las cosas.
una misma opinión, un mismo comentario sobre todas las cosas. Después, en el versículo 11, Pablo les dice cómo se había enterado acerca de estos problemas en la iglesia. He sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y aquí vamos en el versículo 12 a ver un poquito más lo que conllevaban esas divisiones. Quiero decir, leemos versículo 12, quiero decir que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Aquí vemos la explicación de las divisiones. Vemos, según este versículo, que se formaron 4 grupos distintos dentro de la congregación. Uno decían, un grupo: yo soy de Pablo, yo me identifico con el apóstol Pablo. Otros decían: yo soy de Cefas, o sea, de Pedro. Otros decían: yo soy de Apolos. Y otros, los que se sentían, entre comillas, más espirituales: yo de ninguno de ellos, yo soy de Cristo. Ahorita vamos a ver por qué entre comillas, ¿verdad? 4 grupos se formaron dentro de la congregación. Hermanos, observemos que 3 de estas personas, dejando a Jesucristo a un lado, eran hombres de Dios. Ellos no tienen la culpa de los grupos que se habían formado en la iglesia. Ellos no tienen la culpa de las divisiones que había dentro de la congregación. Eran hombres que amaban a Dios, que amaban a las personas y que amaban la obra de Dios. Pero la gente se empezó a identificar con ellos. Y se hicieron 4 grupos dentro de la congregación. Y el primer grupo decía: yo soy de Pablo. Este grupo posiblemente era el grupo de los gentiles, ¿verdad? Sabemos que Pablo empezó, por lo que nos dice Hechos, empezó predicando primero a los judíos, pero después le empezó a predicar a los gentiles. Pablo llega a la ciudad de Corinto, era una ciudad donde había tanto judíos como gentiles. Entonces, posiblemente los que se identificaban con el apóstol Pablo eran los de que tenían un origen gentil, o sea, que no eran judíos, para que se pueda entender. Posiblemente los que eran parte de este grupo eran los que habían conocido a Pablo cuando él había fundado la iglesia. No, Pablo estuvo aquí, él fundó la iglesia, él fue el pionero, él fue el que llegó con el evangelio de Cristo aquí a esta ciudad, y nosotros nos identificamos con él. Y nosotros somos fieles con él. Obviamente recordaban el trabajo que el apóstol Pablo había hecho y le tenían pues gran estima. Pero fíjense, hermanos, que es una contradicción que se llamaban de Pablo, pero no seguían las enseñanzas de Pablo. Porque Pablo, ¿en qué momento habló acerca de divisiones? Acerca de hacer grupos dentro de una iglesia. Absolutamente nunca. Siempre habló acerca del evangelio, de la cruz y de lo que eso representaba, la unidad universal que hay entre nosotros. Entonces se identificaban con el líder, con el apóstol Pablo, pero no seguían ninguna de sus enseñanzas ni su forma de vida. El segundo grupo se identifica con Apolos. No, yo soy de Apolos. Hermanos, recordemos que Apolos era el hombre de la elocuencia. Era el hombre, por así decirlo, de las bonitas palabras. De hecho, vamos a Hechos, capítulo 18, para que veamos lo que dice Hechos 18, versículo 24. Dice: entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Pero vamos a saltarnos versículo 28.
Dice, porque por gran vehemencia, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces vemos que Apolos era un judío y era un hombre elocuente con su forma de hablar. Era un hombre poderoso en palabras a la hora de enseñar la Biblia. Yo me imagino que era un hombre que enseñaba la Biblia y toda la audiencia se quedaba pues atónito por la elocuencia, por las grandes palabras que él utilizaba, por su manera de enseñar la Biblia. Apolos era de Antioquía, ¿verdad? Que era una ciudad que le da mucho énfasis al conocimiento, a la elocuencia de un mensaje que uno pudiera llegar a dar, a la ciencia y a la ilustración. Y vemos que dice Hechos que era profundo conocedor de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Era elocuente tanto palabras como en ideas. Y después de que Pablo se fue de Corinto, dice Hechos 19:1, que fue Apolos quien llegó a esta ciudad. Pablo estuvo en la ciudad de Corinto 18 meses enseñando acerca de la Biblia, y Pablo se va y llega a este hombre llamado Apolos, ¿verdad? Entonces con este tipo de hombre, con Apolos, se identificaban los que les gustaba la elocuencia en los mensajes, en la enseñanza. Con Pablo los judíos, con Apolos los que les gustaba la elocuencia. Después nos vamos con Cefas, que es con Pedro, ¿verdad? Que decían, unos dicen, yo soy de Cefas. Y posiblemente, si ya hablamos de los gentiles y hablamos de los que les gusta la elocuencia, ¿quién nos queda? Pues los judíos. Recordemos que Pedro, a diferencia de Pablo, le predicaba principalmente a judíos. Entonces este grupo seguramente mayormente estaba compuesto por personas de origen judío, los que se identificaban con Pedro. Eran obviamente especialmente los judaizantes, ¿verdad? Que eran celosos guardadores de las tradiciones hebreas. Muchos no reconocían el apostolado de parte de Pablo, pero sí reconocían el apostolado de Pedro. Y el último grupo, hermanos, los de Cristo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Posiblemente sea el grupo más difícil de explicar, porque en apariencia pues uno diría, no, pues están en lo correcto, no se identificaron con ninguno sino con Cristo, yo quiero ser de ese grupo. Pero no era el caso, hermanos, en los Corintios. Dios no quería que hubiera grupos, y fíjense que este grupo estaba tan mal también que estaba rebajando a Cristo y lo estaba poniendo por igual que Pablo, que Pedro, que Apolos, cuando no tenía que suceder de esta manera. Fue un grupo que surgió en oposición a los otros tres, pero que no tendría que haber pasado así. Me dice, no, yo ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Pedro, yo soy de Cristo. Entonces, a pesar de que se identificaban con Cristo, tenían la misma intención que los otros tres grupos: causar divisiones dentro de la congregación. Por eso ninguno de estos son ejemplos para cada uno de nosotros, porque rebajaron el nombre de Cristo al ponerlo al mismo nivel que los demás. Además, yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si el apóstol Pablo se hubiera apartado del Señor? ¿Qué hubiera pasado con este grupo que se identificaba con Pablo? ¿Se hubieran apartado también? Posiblemente. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en un hombre. ¿Qué hubiera pasado si Apolos estamos hablando en suposiciones, ¿verdad?, abandonado la fe? ¿Qué hubiera pasado con este grupo? Posiblemente también hubieran abandonado la fe. ¿Qué hubiera pasado con Pedro? Lo mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque ponían su mirada en hombres. ¿Qué pasa con personas hoy dentro de las iglesias que se apartan porque pusieron su mirada en un líder, en un pastor, en algún referente, en el que te ganó para Cristo, en el que te discipuló, y de repente esa persona se apartó, se desvió, se alejó, y como tú tenías tu mirada puesta en él, te apartaste también, porque tu mirada no estaba puesta en Dios?
Tú te identificabas no con Dios, sino con una persona. Y por eso Pablo claramente les dice en forma de pregunta, es una pregunta retórica, o sea, se responde sola: ¿acaso está dividido Cristo? Te pregunto, hermano, ¿Cristo está dividido? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Es una pregunta que se responde sola. Dice Pablo: ¿fue crucificado Pablo por ustedes? Aquí ya no menciona a Pedro ni a Cefas, pero dice: a ver, ¿yo fui crucificado por ustedes? ¿Cuál es la respuesta? No. Entonces, ¿por qué se identifican conmigo? Les dice Pablo: ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. ¿En el nombre de quién habían sido bautizados? De Jesucristo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, hermanos, Cristo no está dividido. Ningún líder espiritual, ningún hombre, ningún ser humano fue crucificado por nosotros, y ninguno de los que estábamos aquí fue bautizado en el nombre de alguna persona. Simplemente en la persona de Jesucristo. Hermanos, la iglesia tiene un solo Señor, Jesucristo. Dice Efesios 4:5, ya vamos a ir terminando. Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Qué nos enseña Pablo? Que la iglesia tiene un solo Señor. Vamos a Colosenses rápido, capítulo 1, versículo 27. Colosenses 1:27. Dice Pablo también: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo para vosotros la esperanza de gloria. O sea, que el mismo Señor está en todos los creyentes, ¿verdad? Si tú has nacido de nuevo, así como el Señor está en mí, también está en tu vida, y es el mismo Señor. No es un Señor diferente. También dice Marcos, capítulo 1, versículo 17, el Evangelio de Marcos. (1:17) y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Hermanos, somos llamados a seguirle únicamente a Él. Jesús dijo: vengan en pos de mí. El llamado es a seguirlo únicamente a Él, no a ninguna persona. Y último versículo, Primera de Pedro 2:21. Dice Pedro: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, hermanos, las huellas para un seguimiento fiel fueron establecidas por las pisadas de Cristo. Y seguimos las pisadas de Cristo, las huellas de Jesús, no las de ningún hombre. Entonces, hermanos, había divisiones, había pleitos, había murmuración, había pecado, había muchísimas cosas, y todo esto era por un desconocimiento de la cruz. Hermanos, de todo corazón que esto no suceda en nuestras vidas, que nunca se nos olvide el costo de la crucifixión. Jesús pasó por un costo físico, Jesús pasó por un costo emocional, Jesús pasó por un costo espiritual. ¿Y todo para qué? Para poder quitar nuestro pecado, para poder perdonarnos de nuestros pecados, para poder lograr una unidad universal en toda persona que creyera en Él como Salvador. Y no nos tenemos que poner en el papel de destruir o intentarlo, porque no vamos a poder de todos modos, pero ir en contra de lo que Cristo logró en la crucifixión. Como iglesia, como sus hijos, no tiene que existir divisiones, tenemos que hablar todos una misma cosa, un mismo parecer, un mismo
sentir, porque es lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Yo te pido que podamos cerrar los ojos. Vamos a terminar orando a Dios. Y no sé qué Dios haya hablado a tu vida, pero es un tiempo personal entre tú y Dios. Es un tiempo para que allí en tu mente, en tu corazón, puedas estar orando al Señor, agradeciéndole por su palabra, reflexionando en nuestra propia vida, qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que mejorar. Es un momento para que recuerdes el significado de la crucifixión, para que recordemos el propósito por el cual Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. A recordar lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordar lo que dijo Jesús: yo vine a dar mi vida en rescate por muchos. Si en esta mañana no te encuentras seguro acerca de tu salvación, déjame decirte que la Biblia dice que estás separado de la gloria de Dios por causa de tu pecado. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos nacemos separados de Dios por causa de nuestro pecado. Nuestras obras, nuestras buenas acciones no pueden salvarnos. La religión no puede salvarnos. Nuestra propia manera de pensar no puede salvarnos. Necesitamos un mediador entre Dios y nosotros, y ese mediador es Jesucristo. Pablo dijo: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Hoy Dios nos ofrece el regalo de la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Porque dice Pablo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto no es merecer, es por gracia. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Deposita tu fe, tu confianza en la persona de Jesús y en la obra de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús siendo Dios. Su obra en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Dile: Dios, yo creo en Cristo como mi Salvador. Padre, te doy muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por este mensaje que tú nos das a cada uno de nosotros. Sigue guiando el resto de la reunión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.